Hola a todos y bienvenidos al día 2 de Wobby sobre inteligencia emocional con Daniel Goleman. Me llamo Chris Stanley, soy el director de contenido y me encanta estar aquí de nuevo con ustedes el día de hoy para el segundo día del programa, para darle bienvenida a todos ustedes, para estar con nosotros alrededor del mundo, hablando con los dueños de pases Wobby Pass, y es un gusto tenerlos a todos ustedes. Y tenemos una clase maestra juntos. Entonces tenemos la segunda parte de nuestro programa el día de hoy con Daniel, pero de nuevo discutimos cómo desarrollamos inteligencia emocional con el fin de lograr una excelencia organizacional y personal. Tenemos esta mañana. Yo quiero agradecerle a nuestros patrocinadores, a Hertz, por su apoyo al programa esta semana, al igual que nuestros aliados del medios y es nuestro aliado estratégico alrededor del mundo. Un recordatorio también que tenemos interpretación simultánea. Pueden escuchar la sesión el día de hoy en inglés y también en español, italiano y portugués. Entonces elijan el idioma que quieren escuchar en la barra que tiene en la parte inferior. Entonces, antes de que inicien, para aquellos que no son dueños de los Wobby Pass, quiero tomarme un par de minutos para contarles un poco acerca del Wobby Pass y qué significa. Entonces, el Wobby Pass es una suscripción anual que les da acceso a los mejores contenidos de liderazgo y gerencia de líderes internacionales. Incluidos aquí es una alta variedad de beneficios, además de poder hacer parte de todas las clases maestras que realizamos todos los meses, como este mes con Daniel. El Wobby Pass también incluye acceso a más de 70 horas de contenido de nuestro catálogo anterior de Masterclass. Aquí tenemos resúmenes con información importante de cada video, resúmenes con los elementos destacados de cada una de las sesiones y los temas que vamos a estar trabajando, que vamos a estar viendo en las masterclass en vivo que tenemos. Tenemos estrategia de innovación, futuro digital, talento y crecimiento, mercadeo y liderazgo inclusivo, incluyendo líderes de pensamiento como Nicolás Negroponte, Martin Lindstrom y Nathan Fair. Entonces, si les interesa aprender más, obviamente pueden registrarse de una vez, pero tienen la posibilidad de tomarse una prueba gratuita de 7 días y para tener una idea de qué es todo lo que les da el Wobby Pass a ustedes. Esperamos que se unan a nosotros en la comunidad de Wobby Pass y si tienen alguna pregunta, alguna duda, por favor, hablen con nosotros. Pueden hablar con nosotros en el chat, en la plataforma para el día de hoy. Bien, entonces, volviendo a la segunda sesión que tenemos con Daniel Goleman el día de hoy. Y hoy vamos a estar mirando algo más acerca de las aplicaciones sociales y organizacionales de la inteligencia emocional. El programa de nuevo va a estar dividido en dos partes. La parte uno, Daniel se va a enfocar en la relación que hay entre la inteligencia emocional y el propósito, el poder de un propósito, participar en un propósito y comunicarse con los equipos y crear, trabajo en organización. Y en la parte 2 vamos a estar mirando más en profundidad cómo podemos generar empatía y cómo podemos crear inteligencia emocional en las organizaciones. El formato del día de hoy va a ser muy similar que el día de ayer. Daniel va a dar tiempo para la sesión de preguntas y respuestas después de cada una de las presentaciones que Daniel ha preparado para nosotros. Entonces, de nuevo, por favor, preparen sus preguntas lo más rápido posible. Tuvimos muchas preguntas ayer, que fue maravilloso, pero la idea es que incluyamos tantas preguntas como sea posible el día de hoy. El certificado de asistencia, antes hay apoyo en el chat para esto. El chat está disponible si ustedes quieren hablar por algún motivo. Y los certificados de asistencia que van a ser enviados a ustedes después de que el programa termine el día de hoy. Y yo sé que muchos de ustedes están prestando atención a esto, entonces por favor tengan en cuenta su correo, su bandeja de correo para ver que reciben esta información. Si no llega hoy, llegará mañana. Los numerales de nosotros para publicar en los medios sociales es Wobby, muy simple. Entonces, por favor, siéntase la libertad de unirse a la conversación en Twitter, Facebook, Instagram y LinkedIn. Entonces, habiendo dicho eso, ahora es un placer para mí darle la palabra al líder 2 de inteligencia emocional, Daniel Goleman. Daniel,
Gracias, es siempre un placer estar con ustedes aquí en Wellbe. Y el día de hoy quisiera empezar hablando un poco acerca de qué hace que nos movamos en la mañana, que nos levantemos de la cama, que la palabra motivar viene del latín motivara, que significa moverse, qué hace que nos movamos. Y aquí tenemos una jerarquía de los activadores. En la parte inferior es sencillamente no nos interesa. No tenemos que hacer el trabajo, tenemos que hacer suficiente apenas para mantener en el trabajo. Y esto pasa con mucha gente en el mundo empresarial de hoy en día. Lo siguiente que tenemos son los generadores de impuestos, que nuestro jefe nos dice que tenemos que hacerlo. Tenemos nuestros generadores activadores internos que nos preocupan a nosotros y creo que en la parte superior de la jerarquía está nuestra sensación de propósito o sentido en lo que hacemos. Y los motivadores impuestos, bonificaciones, beneficios, tienen un beneficio a corto plazo, sin duda alguna, pero a largo plazo muestra que efectivamente pierden su poder. Las personas se desmotivan. Los motivadores internos son mucho mejores en ese sentido y nuestra sensación de propósito y significado es mucho mejor. Y una razón es esta. La atención va con la participación, con el engagement. Entre más tengamos, entre más atención ponemos, mejor trabajo hacemos. Y resulta que hacer algo que tenga significado para nosotros nos hace participar más. Entonces hay una recompensa práctica de tener un sentido, de tener un significado. Incluso muchos gerentes aún creen que actúan como si creyeran que la forma en la que ellos mueven las personas es lo que hace la diferencia en lo que esas personas hacen por dentro, en su sentido del propósito. Y la idea es disuadirlos de eso, pensar de una forma diferente. Yo recuerdo hace muchos años que estuve en un bus en Manhattan, era un día bastante cálido en agosto, la gente estaba dentro del bus. Estaba un poco irritable y el conductor habló con cada persona. Incluso durante todo el camino, estaba hablando con todas las personas en el bus y las personas se bajaron sintiéndose mucho mejor. Únicamente fue años después que vimos un obituario de este conductor en el New York Times. Se llama Coven Brown y resulta que él tenía fans, tenía personas que esperaban por su bus. De hecho, era el único conductor que tuvo una fiesta de retiro en la que cientos de personas llegaron. Tenía más de 4.000 cartas de recomendación, ni una sola queja en toda su carrera. Y resulta, lo que leí en su obituario, que él era el pastor de una iglesia negra y él sentía que esos pasajeros hacían parte de su rebaño. Entonces estaba cuidando a su rebaño. Esta hacían parte de una misión espiritual profunda. Y esto hizo una diferencia significativa. Mis colegas aquí hicieron investigación en esto y llamaba propósito como tal. Teníamos una claridad fuerte, un sentido de propósito fuerte. Y la forma en la que mejorábamos esto, sin importar lo que hacíamos, era, por ejemplo, pensar en Golden Brown, que él estaba ayudando a su rebaño. Entonces, si ustedes miran la declaración de la autoridad de tránsito, no tenía nada que ver con esto. Era algo como suministro de transporte limpio, confiable y oportuno. No había nada aquí acerca de cambiar el estado emocional de los pasajeros, pero Golden Brown encontró una forma de hacerlo y efectivamente tuvo resultados, tuvo réditos para él y para sus pasajeros al igual. Entonces, los motivadores impuestos, salario, bonificaciones, otros, si no se relacionan con su sentido del propósito, de hecho, empeoran los sentimientos. Si únicamente lo hacemos por dinero, no va a ser lo mismo. Entonces, de vuelta en 1993, Steve Jobs había vuelto a Apple, que había sido una compañía con bastantes problemas en aquel momento, y volvió a hablar con Tim Cook, que en aquel tiempo era el director ejecutivo de PepsiCo, y le dijo, Tim, o por lo menos eso dice la leyenda, ¿quieres pasar el resto de tu vida vendiendo agua azucarada o quieres cambiar el mundo para hacer algo mejor? Y Tim Cook se volvió ahora el director ejecutivo de Apple. Después, cuando Steve Jobs supo que tenía cáncer de hígado, que fue el cáncer que lo mató,
tuvo una charla muy dura con la clase de Stanford y dijo en esa charla, y digo sus palabras, no dejen que la voz de la opinión de los otros apague sus voces internas. Y lo más importante aquí, tenga el coraje de seguir sus ideas, su intuición, su pensamiento. De cierta forma, ya sabíamos lo que efectivamente queríamos convertirnos. Lo que nos dice es que tenemos que conectarnos con esa voz interna, con esa sensación, de sentimiento interno, con esa idea de misión, de propósito de nuestras vidas. ¿Dónde está nuestra pasión? Y el hecho es que no es la estructura de nuestro cerebro dice que no recibimos la respuesta en palabras. Y el motivo de esto es que en la sabiduría de nuestra vida está en una parte profunda de nuestro cerebro. Y que donde tenemos los circuitos relacionados con la insulina que tienen los datos que recogemos a lo largo de la vida. Y escuché eso y envío esto y no funcionó tan bien. Y cuando hice esto se sintió muy bien. Cuando hice esto se sintió muy mal. Este es el resumen de nuestras experiencias de la vida y el propósito. Y está unido a esto. Esto no tiene conexión a la corteza verbal en la parte superior del cerebro. Literalmente ninguna conexión. Se conecta profundamente al tracto gastrointestinal, a nuestro estómago, a nuestra sensación de propósito. Primero se siente aquí, en el estómago. Y aquí, por ejemplo, recordamos a Antonio Damasio, un neurocientífico que estudió esto, estos marcadores somáticos, y dijo que esta sensación es muy importante porque nos dice antes de que nos demos cuenta intelectualmente de cuál es la verdadera respuesta para nosotros, qué es lo que importa. Las sensaciones, los sentimientos vienen primero y los pensamientos después. Y esto se ajusta bastante a lo que estudiamos en la Universidad de Sunny en California. Estamos mirando a empresarios que crearon negocio desde cero y encontraron, les preguntó, ¿cómo hacen sus decisiones? ¿Cómo toman sus decisiones? Se dieron cuenta que todos decían lo mismo, reciben información ampliamente, tienen una red amplia, y miran a cosas que otras personas pueden pensar que son irrelevantes y verifican los datos contra su sentido. Y puede que se vea muy bien en el papel, pero tal vez no pueden confiar en esas personas y tienen que hacer lo que pase por sus sentimientos. Entonces, esta es información también. Esto es lo que Steve Jobs le animaba a la gente a que hiciera. Y la inteligencia emocional tiene una parte muy importante que jugar acá. Sí, por favor, muestra la siguiente diapositiva. En mis charlas pasadas hemos hablado acerca de las habilidades de autogestión y compensación de la inteligencia emocional. Y el día de hoy quisiera hablar un poco acerca de las habilidades de relación, porque así es como nosotros podemos inspirar a otras personas a que hagan las cosas mejor. Pero primero, recuerden que la habilidad principal de la inteligencia emocional es la autoconciencia. Y lo que decía Damasio es que utilizamos esta conciencia para entrar dentro de estas ideas de qué es lo que nos importa a nosotros. Tengo un amigo que hace evaluaciones con ejecutivos y ella me dijo que todos los ejecutivos a este nivel en la organización tenía un sentido muy fuerte de trabajo. Tenía mirando lo que tenía que hacer y así era como decidía hacer. Pero decía que también necesitaba tener empatía. Si no tenía empatía, entonces dejaban a la gente perdida. Y ahí cuando hablamos de diferentes tipos de empatías, la primera es una empatía cognitiva. Miramos cómo las personas ven las cosas, cómo reciben las perspectivas. Lo significa que podemos utilizar el lenguaje para entender, para comunicar de forma efectiva. El segundo tipo es la empatía emocional. Y esto sucede a lo que llamamos como circuitos sociales del cerebro, que desarrollan un vínculo de punto a punto que nos da un sentido espontáneo de lo que la otra persona está sintiendo. Y esto es muy importante, es una empatía muy importante, la empatía emocional. Ustedes saben, por ejemplo, lo que están haciendo, lo que están diciendo y saben que esto sopesa a la otra persona desde un punto de vista emocional. Y tenemos el tercer tipo de empatía,
que creo que es extremadamente importante el liderazgo. Y eso es lo que llamamos preocupación empática, lo que significa que no únicamente sé lo que están pensando, lo que están sintiendo, pero me preocupa lo que hacen. Esto está puesto en el mismo circuito que lo que tenemos en los padres por los hijos. Es la preocupación de la compasión que tenemos, que viene de adentro, que nos asegura que nosotros queremos hacer lo mejor posible por el interés de las otras personas, de no confiar en ustedes mismos. Personas que no tienen esas habilidades, digamos, psicópatas, narcisistas, puede que tengan mucho éxito, pero esos únicamente se preocupan por sí mismos. Y ahora diría que la empatía está en desafío el día de hoy por el hecho de que estamos reuniéndonos virtualmente en vez de vernos en persona. Entonces tengo una reunión en Zoom con ustedes en oposición a algo cara a cara. No puedo tener contacto visual. Si estoy mirando la cámara, ustedes sienten que los estoy mirando a los ojos, pero si miro a su cara en las pantallas, no estoy mirando la cámara. Y si estamos juntos, persona, cara a cara, puedo tener ese contacto, que significa que estoy mirándolos a ustedes, que eso implica que me preocupan ustedes, me preocupa lo que ustedes dicen, me preocupa, quiero escuchar lo que ustedes me dicen. Pero en Zoom es un poco más complicado. El hecho de que utilizamos máscaras por mucho tiempo y las personas todavía están aquí. Las personas fácilmente pueden dejar de leer las expresiones faciales y las emociones. Las expresiones, que son los canales principales que tenemos para entender qué es lo que la otra persona siente. Pero les voy a decir que una teleconferencia es lo más cercano que hay un cara a cara. No es tan bueno, pero no es tan malo. Lo siguiente es una llamada, porque la voz tiene una carga importante de emocional. Y yo creo que lo peor que tenemos aquí es únicamente texto. Tal vez el peor es cuando apagan su video en una teleconferencia. Nadie sabe lo que están haciendo, nadie sabe si están prestando atención. Pero una falta de comunicación, un gran malentendido, sucede efectivamente cuando las personas únicamente envían correos electrónicos. Ninguno de las comunicaciones ricas, no verbales, del contexto de estos mensajes que viene con este. Y pueden tener una comunicación errónea en muchos casos. Un amigo mío que era consultor en Europa me habló de las telcos que estaban en la misma ciudad y tienen un contrato, un acuerdo para crear un software juntos, pero nunca se reunieron. Cada uno se mantuvo en su propio edificio y luego se mandaban únicamente mensajes de texto. Y había muchos problemas de comunicación, mucha desintegración en guerras de flame wars. Cuando hay, por ejemplo, un secuestro emocional, ustedes mandan un mensaje, le dan enviar y luego se sienten mal por lo que enviaron. Entonces cada vez se ponía peor y peor y su solución fue muy fácil. Hizo que se reunieran para una reunión ex situ en otra parte. No se conocían, pero resulta que cuando ustedes conocen a alguien bien, ustedes no tienen ese problema tanto, pero puede ocurrir esto únicamente cuando tenemos texto. Entonces, si podemos tener, por ejemplo, la última diapositiva una vez más, quería hablar acerca de la gestión de relaciones, de las habilidades, y esto es algo muy importante, particularmente para los líderes que lleven bien con sus colegas por ser miembros de los equipos. Uno de ellos es que se sienten muy inspirados y pueden inspirar a otras personas. Yo creo que esa es una habilidad crítica para un líder, porque ustedes pueden hacer que las personas tengan una idea, una sensación de propósito en lo que hacen y es dar lo mejor. Y yo creo que mi amigo Bill George, que una vez fue el director de una compañía llamada Medtronics y que hacen dispositivos médicos como marcapasos, y creó una compañía muy grande cuando estaba dirigido a ella. Y Bill George hacía algo que era muy poderoso. Él tenía personas que le debían la vida a un marcapasos.
hecho por Medtronic. Hacía que esas personas fueran y hablaran con las personas en la línea de ensamblaje, que estaban creando, que estaban uniendo los marcapasos para decirles qué tan importante era lo que estaban haciendo y qué tan agradecido se sentía con las personas que estaban reuniendo esto. Y obviamente les recordaba a todos del en profundo sentido de propósito que tenían. Hay una habilidad relacionada que es la influencia. Por ejemplo, si ustedes están en un en un estado de ánimo positivo y empiezan a hablarlo, empiezan a compartirlo, significa que ustedes pueden crear más otras cosas. Ustedes pueden persuadir a las personas de sus puntos de vista, pueden guiarles. Y mi percepción es que los mejores líderes guían a las personas de forma muy positiva. Y esto es muy importante también. Cada uno de nosotros, con todo lo que sea que hacemos en la vida, tenemos esta esfera de influencia en la familia, amigos, colegas. Si estamos en un alto nivel en la organización, incluso mejor, mayor esfera de influencia. Pero mi punto es este. El liderazgo tiene que ver con tener la posibilidad de influenciar en otras personas. Entonces, en ese sentido, cada uno de nosotros es un líder. Otro habilidad de inteligencia emocional muy importante es ser un coach o ser un mentor. Y eso significa que ustedes tienen esa positividad, esa perspectiva acerca de otras personas. Los ven como capaces de desarrollar fortalezas adicionales y se ven a ustedes mismos como capaces de ayudarles también en el camino, ya sea por medio de coaching en el momento, ya sea por darles una reseña de su desempeño o al ser mentores, que es una participación más a largo plazo, una relación más a largo plazo. Pero sea lo que sea que hacen y cómo lo hacen, es extremadamente importante. Si ustedes le preguntan a cualquier ejecutivo, les va a hablar acerca de los mentores que han tenido un momento de sus vidas, de sus carreras. Mi colega Richard Boyatz, que hizo algunos scans del cerebro de las personas que recibían un feedback que todos los líderes tienen que recibir, pero se dio, denlo de la forma adecuada. Si ustedes se enfocan en lo que las personas hacen mal, esto activa sus circuitos emocionales y los circuitos relacionados con la amígdala. Es una amenaza que llega para volverse defensiva si no lo hacen bien. En cambio, dijo, hable acerca de sus sueños, de sus aspiraciones. Eso activa la corteza prefrontal, donde están los sentimientos positivos, que es una forma mucho más poderosa de lograr esa retroalimentación. Gestionar conflictos. Los mejores líderes lo hacen muy bien también, lo que significa que ustedes pueden brindar algo que, por ejemplo, lleva tiempo reposando, que lleva tiempo a punto de estallar y se lleva a la mesa. Se reconocen ambas partes y las personas pueden llegar con un acuerdo gana-gana con habilidades de liderazgo. Voy a hablar de trabajo de equipo en la siguiente parte, pero quería decirles también que desde el COVID más y más trabajadores han reconsiderado sus trabajos. Algunas personas hablaron de la mayor renuncia, más personas están buscando trabajos que se ajusten a su sentido, a su propósito. Y yo creo que eso ha llevado a una mejora del compromiso. Yo creo que Toms, una compañía de zapatos, no dice que no hay Toms. Tom significa el zapato del mañana, tomorrow shoes. Para cada par de zapatos que venden, ellos regalan otro a unos países con problemas. El director y fundador de Toms se encontró muy poco interesado en Toms y se dio cuenta que eso era porque había olvidado tener un propósito y entonces tenía que, era únicamente incrementar ingresos. Estaba compitiendo con otras empresas, no porque tuviera un propósito significativo, era seguir sencillamente los consumidores de cierto tipo. Entonces, él aumentó. Se enfocó en un propósito y miró el sitio de Toms el día de hoy y se dan cuenta que han extendido a mochilas que pagan por programas antimatoneo
por un café que le da agua a las personas cuando el agua es poco disponible. Más y más compañías están adoptando la sostenibilidad como una misión, porque eso es bastante atractivo, particularmente para los jóvenes. Pero quiero advertirles, los jóvenes son bastante escépticos cuando están buscando que haya greenwashing, que están buscando una compañía que supuestamente busque sostenibilidad, pero que efectivamente no lo esté haciendo. No quieren eso. Y hace unas décadas hablamos de la marca yo, la marca me, cuando me enfoco en mi éxito. Hay más y más personas que están buscando un propósito y un sentido en los trabajos que realizan. Y muy a menudo eso tiene que ver con esa preocupación empática, que debe ayudar a otras personas a que tengan una misión, que no sea únicamente acerca de mí. Obviamente mi éxito es importante, pero también mido mi éxito en términos de cuánto ayudo a otras personas. Entonces, para Kierkegaard, el filósofo, dijo, o la puerta a la felicidad siempre se abre hacia afuera, que es hacia otras personas. Y ahora si vemos esta última diapositiva, por favor. Este es un estudio muy interesante. Son datos sobre 4.000 líderes y de diferentes puertos. Los líderes fueron evaluados en estilo de liderazgo y los reportes que tenían confidencialmente preguntaron qué significaba trabajar para esa persona. ¿Quiere hacer lo mejor posible? ¿Quiere sencillamente seguir tu trabajo? ¿Qué tipo de clima emocional crea? Y quiero mencionar que las dos emociones, los dos climas emocionales más positivos son liderazgo que es articulado, que da una sensación de trabajo desde el corazón, que motiva a las personas y efectivamente se siente real con las personas que están liderando y también con los coaches, con las personas que dicen, me preocupo por ti. Esas son personas que tienen impactos muy positivos. Los peores impactos son los que ponen un paso, que son los líderes que rechazan a las personas, que no se enfrentan a un estándar. Son estos que efectivamente tienen unos estándares muy altos para excelencia, así es como sí, están donde están, pero ellos no tienen esa perspectiva de crecimiento. Ellos dejan a las personas al lado, las miran por encima del hombro, no entienden la parte del trabajo que es hacerle coach, hacerle asesoría a las personas, de cuidar sus fortalezas. Y estamos el líder de, que es el comando en control, que dice, háganlo porque soy el jefe, que no piensa en nada más. Estos, los que ponen ritmo y el de comando en control, estos no tienen esta empatía y no tienen la posibilidad de seguir los liderazgos que tengan los mejores impactos. Por ejemplo, el visionario y el coaching, el que efectivamente dice, me preocupan ustedes, me interesan ustedes. Bueno, Chris, antes de que te dé la palabra a ti para la sesión de preguntas y respuestas, me gustaría hablar un poco acerca de un amigo mío en Harvard, Howard Gardner. Él estaba bastante motivado por Gordon Brown, por el conductor que les había mencionado antes, y decía que él se ajustaba al modelo de lo que habíamos estado investigando en lo que llamaban buen trabajo. Y esta investigación se realizó con Cecil High, el hombre que descubrió a Flow, el flujo en la Universidad de Chicago, y Daniel Damon en Stanford. Y sencillamente hace que hagan tres preguntas. Y son preguntas que les deben hacer ustedes. ¿Cuáles son mis mejores talentos? ¿Qué es algo que hago muy bien? La pregunta número uno. Pregunta número dos. ¿Qué disfruto haciendo? ¿Qué me encanta hacer? ¿Qué me activa? ¿Qué me motiva? Y la pregunta número tres. ¿Qué tiene más significado para mí? ¿Qué se ajusta a mi sentido de propósito? Cuando estas tres cosas se alinean, decía Garner, tenemos un buen trabajo, excelencia e interacción y un sentido ético. Y por último, háganse una pregunta. ¿Cuánto de mi día o mi semana puedo decir que es un buen trabajo? ¿Qué puedo hacer para hacer que más de mi día sea buen trabajo en los próximos 5 o 10 años, en toda mi carrera?
Son reflexiones que vale la pena pensar en este momento. Y déjeme dar la palabra de nuevo a Chris. Super. Thank you, Daniel. Muchas gracias, Daniel. Entonces entramos en las preguntas porque tenemos muchas cosas que entran acá. Entonces vamos a tomarnos 10 o 15 minutos antes de que vayamos a un cortísimo receso. Entonces déjenme empezar con esta que tenemos de Ravi Chandran. Y esta toma ese tema del propósito del que estabas hablando. Dice que la organización, el enfoque de crecimiento organizacional debería de forma consciente. Perdón, un segundo, perdón. Pregunta errónea. Hay situaciones, dijo Ravi, en las cuales creemos que no estamos alineados con lo que estamos trabajando. Yo creo que la mejor forma de gestionar esto es hablar con alguien en la organización que pueda iluminarnos más sobre el propósito de la organización, de porque nos inspira. Quiero conocer tu idea. Si crees que hay una desconexión, por ejemplo, entre el propósito visual y el propósito real de una organización. Por eso es que me toma el caso de Gavin Brown, porque hay un hombre que estaba trabajando para una organización cuyo propósito y misión no tenían nada que ver con su sentido de propósito. Pero él diseñó su posición manejando un bus y eso creó un propósito. Ustedes no pueden ir a alguien más grande de la organización y ver si pueden articular una sensación de propósito que tenga sentido para ustedes. Tal vez pueden hacerlo, pero incluso si no pueden hacerlo, la pregunta es, ¿hay una forma en la que puedan ver que lo que ustedes están haciendo tenga un sentido y propósito para ustedes? En la descripción de trabajo parece que no se ajusta a esto. Continuando en esta parte del propósito, Giovanni nos pregunta, en una organización que está enfocada en resultados, el propósito a veces suena un poco suave o romántico en sus palabras. ¿Cómo algunas sugerencias o qué sugerencias tendría usted en términos de implicar la importancia de esto en una organización movida por resultados? Yo creo que tener resultados está bien para una organización manejada por resultados. Queremos los propósitos como un marco más grande, no es o propósito o ingresos, no es resultados o sentido, son ambas cosas. Entonces digamos, por ejemplo, que están trabajando para un sistema de salud y el sistema de salud está creciendo, maravilloso, porque su propósito mayor es ayudar a las personas a que estén sanas y que se mantengan sanas. Esta es una organización que está creciendo, que es maravilloso, y está creciendo en el sentido del propósito. Y tal vez, depende de la organización, tenemos personas que piensan en su calidad de vida de una forma u otra. Entonces, esto no va contra un sentido del propósito para ser completamente exitosos, para que su compañía crezca y sea rentable, sino es en el propósito como tal. Entonces, mira ambas casas, no una o el otra, pueden ser ambas. Tenía unas cuantas preguntas aquí de Walt. Walt está interesado en recibir tu perspectiva acerca de la emoción de la vergüenza. Hemos hablado de muchas emociones diferentes. La vergüenza es una que mencionaste específicamente. Walt nos dice, antes de que una persona pueda motivar a otros, ¿qué pasa con deshabilitar su propia negación y vergüenza para tener acceso a más de sus propios pensamientos? ¿Cómo podemos ayudar a entrar a la propia conciencia de sus ideas? ¿Cómo podemos conectarnos unos con los otros con esas ideas de vergüenza que podrían llegar a tener? ¿Y cómo podemos ayudarlos a que estén motivados con sus propios sentimientos? Una pregunta interesante. Yo creo que no he mencionado la vergüenza antes, pero bueno, hablemos de la vergüenza. Hablemos como un conjunto de emociones que nos sentimos muy incómodos con ellas. Y algunos enfoques de liderazgo que están cerca a la psicoterapia, diría yo, en el cual están expandiendo la autoconciencia y están reconociendo emociones como la vergüenza, como la culpa,
y puede ser que está limitando el alcance de lo que están haciendo. Y la suposición que tenemos detrás de esto es que vamos a estar liderando lo mejor si podemos abordarnos a nosotros mismos en la totalidad como personas. Todos tenemos cosas que las que sentimos vergüenza. Hay un aspecto de nuestras vidas que preferiríamos no compartir o no ver, pero si podemos reconocerlo y reconocerlo de una forma que no nos juzgue a nosotros y nos podamos sentir cómodos con eso, yo creo que seremos mejores líderes. Y yo lo sospecho así, efectivamente. Bien, Changing the topic slightly. cambiando el tema ligeramente, hay una pregunta que me gusta bastante de Donna aquí. Ella pregunta, ella dice, mencionaste un líder que anima a las personas con la inspiración, ser buenos coach, buenos mentores. ¿Cómo recomiendas que un líder empiece su día de una forma saludable, de forma que podamos revisar esas habilidades? Hay mucha energía para las personas para adquirir y mantener a lo largo del día. Y yo creo que es una pregunta muy interesante. Efectivamente, ¿cómo empezar el día? ¿Cómo ayudarnos a tener este día, mantener este día durante el día y todo el resto del día? Yo creo que es una idea muy interesante cómo empezamos el día emocionalmente y cómo fijamos la barra, el rango de emociones que tenemos durante el día. Y ayer, efectivamente, en una charla que tuvimos antes, yo revisé muchas formas diferentes en las que las personas ingresaban a un estado positivo. Para algunas personas era hacer ejercicio, para otras es meditación o yoga, para otras personas es un abrazo, jugar con su perro, con sus hijos, con las personas que aman. No importa qué significa, qué funciona para ustedes, pero recuerden hacerlo todos los días. Empiecen el día de hoy de una forma muy positiva y tendrán más energía para el resto del día. Y eso podría ser algo tan simple como 5 minutos. Es decir, tenemos tiempo para llevar a los niños a trabajar y hay muchas cosas que están haciendo. No tiene, sencillamente encontrar una pequeña cantidad de tiempo para hacerlo. No podría haberlo dicho mejor. Muchas personas dicen, no tengo el tiempo, pero la pregunta ¿es esta una prioridad para mí? Porque si es una prioridad para mí, yo encontraré el tiempo, yo encontraré los 5 minutos. Súper. This is an interesting one from Esta es una interesante de Cecilia. she asked, how do you Ella nos understand pregunta, ¿cómo when an entendemos interlocutor is using soft cuando un skills interlocutor está to utilizando motivate habilidades blandas or de on the forma contrary, positiva o behind al a seemingly contrario, calm and empathetic detrás de gesture? una actitud There's an attempt aparentemente to empática, hay manipulate. un intento de Someone is trying to manipulación, que manipulate alguien está a tratando de discussion or manipular la visit or a conversación relationship o la or relación que whatever. tenemos o la It's interacción. interesting because Es your skill, interesante you're utilizing porque a es una skill, habilidad, ustedes están but the utilizando una skill can habilidad, cross over into entonces tenemos esta habilidad. manipulation. ¿Cuánto se pasa de habilidad a manipulación? Es una pregunta acerca de confianza. ¿Pueden confiar en alguien que está siendo empático, que parece que le preocupa por ustedes? Y yo creo que la respuesta tiene que estar en términos de las relaciones totales, donde tenemos a esta persona, donde les ha llevado antes. Han sentido decepcionadas por esta persona antes, que parecía empática, que parecía que le importaban las cosas, que tenía sincronía con ustedes, pero hizo algo que en últimas ustedes sintieron que estaba mal. Entonces, la confianza se forma en el transcurso de las relaciones y todos los líderes tienen que poder operar de una forma en la que creen confianza, porque eso es esencial para las personas que sienten que sí, voy a trabajar con este líder. Hay otra parte de esta pregunta, Chris, que es la pregunta que es liderada. Puede que él se sienta bien, pero tal vez se opone. Es una posición pasivo-agresiva. Entonces, la confianza, de nuevo, es lo que tienen las personas que siguen y algo que la persona que lidera tiene que crear. Going back, this is kind of Bueno, another volviendo, one I think is digamos que esta es una de related to the seguimiento, question está relacionada con la pregunta de Donna acerca de cómo empezamos nuestro día. Y esto vino el día de ayer, pero creo que es relevante también. Dice, ¿cómo podemos mantenernos positivos en el trabajo cuando estamos experimentando tristeza con niños en la casa, con enfermedades crónicas? ¿Cómo combinamos eso?
Es una muy buena pregunta. El cerebro no distingue entre la casa y el trabajo. Entonces, si ustedes tienen una tristeza profunda, tal vez ustedes traigan eso con ustedes al trabajo. En cierta medida, podemos contextualizar lo que hacemos, cómo nos expresamos a nosotros mismos, pero una de las cosas que no podemos hacer, particularmente si tenemos una buena relación con las personas en el trabajo, es compartir la tristeza, con decirles, saben, mi mejor amigo acaba de morir de COVID. Y puede que no esté tan contento como lo haya estado en el pasado, y quiero que entiendan por qué. Entonces, creo que parte de la respuesta acá no es negarse la tristeza, no tratar de cerrarla, sino dejarla fluir. Las personas que tienen esta tristeza que va y viene a medida que avanzan con su relación, pero dejar que las personas que los conozcan bien, que están trabajando con ustedes, que entiendan lo que está pasando con ustedes, y eso les van a dar el espacio que ustedes necesitan. Maravilloso. Muchas gracias, Daniel. Tenemos 3 o 4 preguntas adicionales más que vienen con un tema similar, que es la diferencia que hay entre inteligencia emocional y la capacidad entre hombres y mujeres. ¿Eso es algo cierto? Parece casi un cliché decir que las mujeres tal vez son más empáticas, tal vez son más inteligentes emocionalmente, pero ¿hay algo de cierto en ese cliché, en ese estereotipo? Sí y no. Cuando ustedes comparan los géneros en una dimensión emocional como la inteligencia emocional, ustedes tienen 2 curvas emocionales que se traslapan. Algunos datos han mostrado, por ejemplo, que los hombres suelen ser mejores en manejar las emociones que las mujeres en promedio. No significa que una mujer específica no pueda ser tan buena en esto como cualquier hombre. Y otros datos han mostrado que las mujeres suelen ser mejores en la empatía y en las habilidades sociales que los hombres en promedio. Y eso puede ser porque hablamos con las mujeres acerca de las relaciones, no hablamos tanto con los chicos acerca de esto, o por lo menos en la mayoría de las culturas en el occidente. Y eso también de forma conversa no significa que un hombre no pueda ser empático, puede como la mujer más empática. Entonces depende de la persona. Y hay curvas diferentes que se traslapan bastante. Entonces estamos mirando las diferencias que hay en los extremos y no en el centro. Bien. Y bueno, una última pregunta antes de que vayamos a nuestro receso. De nuevo, está aparecido en diferentes formas, diferentes personas, pero básicamente ¿podrías darnos unas ideas respecto de un proceso para encontrar tu propósito, para encontrar la inspiración, para encontrar lo que te motiva? Algunas personas están diciendo, bueno, ¿cómo puedo llegar a ese tipo de conciencia, de entendimiento de cuál es mi propósito como tal? Bueno, por un lado, no pongamos mucho énfasis en la idea de que hay un solo propósito. Puede que ustedes tengan un propósito diferente en diferentes lugares. Su familia, por ejemplo, puede que tenga un conjunto de propósitos o un propósito. Sus amigos, su comunidad, su religión. Todo esto puede que les dé un sentido de propósito diferente, pero también tenemos propósitos organizacionales, son los que hemos estado mencionando bastante. Y aquí hemos hablado bastante de cómo es que encuentran su propio sentido de propósito en un rol específico, en un trabajo específico. Y esto depende bastante de ustedes. Y hablamos de la organización y un propósito genuino, efectivamente. Entonces podemos pensar en encontrar propósito en diferentes dominios. Y aquí vamos a saber que esto se ajusta a mi propósito porque se siente bien. Eso se siente como que es lo que debo hacer. Son marcadores que tienen sentido para mí. El instinto, lo que tienes, la intuición, efectivamente. Bueno, entonces vamos a tomarnos un corto receso, un cortísimo receso. Muchas gracias, Dan. Vamos a tomarnos 3 minuticos, darle a todos un último momento para que tomen un vaso de agua y sigan con la presentación. Muchas gracias. Hola a todos, bienvenidos de vuelta.
Y estamos listos para continuar directamente con la segunda parte de la sesión del día de hoy. Entonces, sin más espera, le vamos a dar la palabra de nuevo a Daniel Goleman. Muchas gracias, Chris. Siempre para mí es un placer. Y el día de hoy, en esta sesión, me gustaría hablar un poco acerca de cómo podemos crear una organización emocionalmente inteligente, cómo podemos premiar la organización y cómo efectivamente podemos empezar con las primeras diapositivas, por favor. Este es un análisis que hice acerca de lo que llamamos modelos de competencia de más de 100 organizaciones diferentes. Y básicamente miramos las competencias que distinguen a los que tienen el mejor desempeño en el top 10 y en otras habilidades, habilidades cognitivas y que están basadas en la inteligencia emocional y competencias. Y quería llamar su atención ahora a los trabajos de liderazgo principales, en el que 80 o 90% de las competencias de la organización misma se encuentran. Distinguen a los líderes principales basados en la inteligencia emocional. Pero entonces miremos este 15%. A veces se llama pensamiento de la imagen completa. Es como entender cómo es que hay decisiones acá que se ramifican en la organización como tal, como por ejemplo trabajamos en futuro. Es el tipo de pensamiento que ayuda a un líder a desarrollar estrategias. Pero aquí está el punto. Ustedes únicamente pueden llegar allá, únicamente pueden cumplir esa estrategia por medio de la gente. Como les dije, y tal vez ustedes lo escucharon en la apertura cuando tuvimos una pequeño video mío, tienen que escuchar y comunicar. De otro modo, necesitan inteligencia emocional para poder cumplir su estrategia. Tener un propósito que mueva a las personas, como les describí antes, es una de las formas más poderosas de hacer que la gente llegue ahí. Entonces, tener un líder que constantemente le recuerde a las personas de su propósito y de la importancia de la inteligencia emocional es algo crítico para permear la organización. Y, por ejemplo, desde un centro médico, si hay una reunión, ustedes no empiezan la reunión con la parte financiera. Tienen que hacer otras cosas. Tienen que recordar a las personas que la misión es salvar vidas. Y ahí pueden hablar un poco acerca de ser parte de una organización. Pero lo que estoy diciendo es que el propósito es el contexto general para organizaciones de inteligencia emocional alta. El núcleo de dispersar esta inteligencia emocional a lo largo de la organización es el equipo. Y si miramos la siguiente diapositiva, por favor. Esta es una investigación que hizo mi amigo y colega Vanessa Trascat, que estudió cientos y cientos de equipos y organizaciones de todo tipo. Y voy a llamar tu atención a las normas de equipos de alto desempeño. Sabemos que el 10% de equipos, por sea la métrica que ustedes vayan a utilizar, tienen normas, establecen formas de hacer las cosas juntos. Y hay un ideal que se conoce por su creatividad y por solucionar problemas, por soluciones para las compañías. Una norma es no interrumpir a las demás personas. Si usted interrumpe a los demás, ustedes van a sentirse como peluche alrededor. Es como una forma de recordarles de la norma, que la no interrumpir es importante. Estábamos hablando en la Laboratorio Nacional y se dijo que la norma aquí era que siempre que cualquier persona sugiriera una nueva idea, era un retoño frágil. La idea era apoyarla y no matarla de una vez. Queríamos ser el abogado del diablo, queríamos pensar en la siguiente persona que llegara que debía apoyar esta idea. Y las normas que Vanessa encontró comúnmente en los equipos que efectivamente tenían alto desempeño eran primero la empatía unos de los otros. Sabíamos que las fortalezas de cada persona, sabíamos de sus limitaciones y éramos abiertos de esto. Había mucho canto en el que podíamos decir, bueno, saben, X en persona fulano no está haciendo esto,
también como otro. Debíamos dejar que otra persona tomara ese rol. Entonces eran muy abiertos, muy francos unos con los otros. Había una conciencia propia amplia, había una asociación cándida del desempeño de los demás y el desempeño de los equipos. Ellos no lo escondían, no lo negaban, tenían una alta responsabilidad y cada persona se responsabilizaba por las tareas que tenía que desarrollar, por los errores que había cometido, por mejorar el desempeño. Y la lista 2 es una norma de un equipo de alto desempeño. Y hay una norma de aprendizaje continuo, de buscar retroalimentación, de tratar de desarrollar más fortalezas. Esta es otra norma entre estos equipos. Y recientemente agregó otra. Es una sensación de pertenencia. Las personas se sienten a casa en los equipos con sus equipos y pueden divertirse juntos, pueden ser ellos mismos. Obviamente, esto es esencial para las compañías que están poniendo un énfasis en la diversidad, en la equidad y la inclusión. ¿Cómo puede incluirse si no sienten que pertenecen? Entonces, la sensación de pertenencia a lo largo de la organización es absolutamente esencial. Cuando Google hizo un análisis de sus equipos principales, encontraron que la seguridad psicológica era uno de los elementos principales de este. Entonces, Carrie Turner, que es el director conmigo del consorcio para inteligencia emocional en las organizaciones y la investigación en esto, hemos estado mirando las organizaciones que son modelos de inteligencia emocional y hemos encontrado tres que han mostrado las mejores prácticas. Una es la compañía que ustedes reconocen, que es BL Construction, que tiene varios miles de empleados. Es una compañía maravillosa, es una compañía en la que a la gente le gusta trabajar y ya les voy a explicar por qué. Andy Anderson, tal vez han escuchado de él, es el mejor lugar para ir por el tratamiento de cáncer en los Estados Unidos o tal vez en el mundo. Es el centro de tratamiento oncológico más grande y Anderson está en Texas. Y el tercer lugar de mejores prácticas que hemos encontrado en aseguramiento progresivo, en lo que llamamos el CRM, en la gestión de relaciones con los clientes, es una agencia de ventas prácticamente. Y nos hemos dado cuenta que en cada una de esas compañías y a lo largo de todas las divisiones hubo un alto nivel de inteligencia emocional. Y uno de los motivos en los que pensamos aquí desde compañía Bell, que no tratan de esconderse la inteligencia emocional. Es muy difícil hacerlo, porque dentro de una investigación, por ejemplo, las personas tratan de hacer lo mejor posible, poner su mejor rostro. Si hay una prueba, por ejemplo, de inteligencia emocional, las personas van a tratar de ganar esta prueba. Entonces, no soy un abogado de la inteligencia emocional. Si ustedes quieren saber cómo yo creo que pueden hacer las cosas mejor, probablemente ustedes puedan hablar con dos o tres personas de forma confidencial que han trabajado con esas personas en el pasado y preguntarles si saben qué es lo que deben escuchar, qué deben buscar, pueden tener una mejor idea de la inteligencia emocional de las personas. Cuando las compañías quieren trabajar, toman una prueba de inteligencia emocional y no miran los puntajes. Ellos utilizan las pruebas para a los proveedores empleados para decirles que esto importa. De hecho, el campeón de la inteligencia emocional es el director de la compañía como tal. Y esta es la clave de esto. Cada una de estas compañías pone énfasis en el desarrollo de individuos, de desarrollo de líderes, de desarrollo de todos en esta inteligencia emocional. Entonces, por ejemplo, MD Anderson, todas las personas que están ahí están animadas a tomar una capacitación en inteligencia emocional. Pero el 90% de su grupo de liderazgo ha pasado por esta capacitación. Y las compañías BL, la capacitación requiere para todos los empleados nuevos. Y esto incluye una evaluación de inteligencia emocional, dan un inventario de competencia emocional, es un 360 de inteligencia emocional de competencias del que estábamos hablando antes.
Entonces ustedes saben qué es lo que están haciendo, en qué son buenos, en qué no son tan buenos, porque ustedes se leen a sí mismos y otras personas que los conocen bien también saben. Entonces eligen cuál es la opinión que ustedes en la que ustedes confían. Ustedes pueden mirar las brechas que hay, la diferencia que hay entre lo que las otras personas ven y cómo se ven ustedes mismos. Otra medida de autoconciencia. Y resulta que si la brecha es amplia, ustedes no van a poder desarrollar muchas habilidades de inteligencia emocional. Si la brecha es pequeña, ustedes pueden volverse muy buenos a lo largo de esta mesa. Entonces, la compañía BL, que tenía a todas las personas haciendo evaluación y sacaron un plan, entraron más en detalle acerca de que podría tener este plan, pero lo hicieron para todos que estaban en la compañía. Y los líderes que recibieron este coaching sobre inteligencia emocional también lideraron los grupos de las personas. Entonces, una vez al mes, discutieron sus propios planes para mejorar la inteligencia emocional, cómo lo hicieron, cómo revisaban los éxitos, las fallas, cómo actuaban lo que iban a hacer la próxima vez que llegaran a verse. Entonces, esto permeaba toda la organización con la inteligencia emocional. Todos aquí estaban en lo que se llamaba un grupo de cohorte, que era una de estas reuniones mensuales acerca de cómo iban a probar mi inteligencia emocional. En Progressive Insurance, el líder de esa división era un campeón de la inteligencia emocional y hablaba mucho de esto. Y esto es algo clave. Alguien de alto nivel, de muy alto nivel en la empresa, es el mejor director, el mejor promotor de esto en la organización. Y se puede seguir y proporcionar las herramientas, etcétera. Pero el hecho de que alguien en la parte del negocio diga que esto importa hace que las personas le tomen esto más serio. Entonces, la progresión en la división CRM, 200 líderes y todos estos líderes habían tenido capacitación en inteligencia emocional en cerca de 5.000 o 7.000 agentes de ventas que también habían pasado a través de esta capacitación. Entonces, prácticamente había permeado toda la organización. Otra forma en la que podíamos hacer énfasis en cómo es que esto importa era poder crear inteligencia emocional, una evaluación de inteligencia emocional con la revisión de desempeño. En la compañía veo, por ejemplo, el director ejecutivo es muy explícito diciendo que miramos las habilidades blandas, no únicamente habilidades duras. Es cómo llegamos a estos números. Eso importa también, porque ese director ejecutivo se dio cuenta que incluso si ustedes escondían sus objetivos trimestrales, si no lo hacían bien, podía hacer que las personas sencillamente se quemaran. Hay un artículo muy interesante del Harvard Business Review que llama El liderazgo está liberado. Son personas que están moviendo a las personas de forma errónea. Hay personas que no tienen empatía, sencillamente quieren ver resultados y lo que pasa es que ellos acaban con el capital humano. Las personas dejan la empresa. Personas pueden encontrar un trabajo fácilmente en otra parte, son los primeros que se van porque sienten presión continuamente, sencillamente para obtener los resultados, sin propósito, sin una conexión, sin la empatía es una fórmula para lograr la desconexión. Entonces, crear un paso como líder puede funcionarles para ustedes, pero no los ayuda a ustedes como líderes. Ustedes también tienen que estar conscientes de que el coaching importa, de que la empatía importa, de liderar a las personas. Eso le importa a las personas con las que trabajan también. Cómo lograr mejores resultados y mejores esfuerzos si se muestran estas habilidades. Y esto es inteligencia emocional, son competencias que pueden ser mejoradas también. Obviamente, como dije antes, la mejor situación es cuando un alto ejecutivo, especialmente el director ejecutivo, aprueba la inteligencia emocional como un tema importante aquí. Las personas lo toman en serio, pero eso por sí solo no es suficiente incluso. Tiene que dar caminos de desarrollo, la forma en la que las personas puedan efectivamente aprender a hacer las cosas mejor. Y empecé en una organización, el grupo de consultoría Goldman, con compañías que toman efectivamente la inteligencia emocional más allá del coaching como tal. Y esto permeaba como tal en todo el grupo a lo largo de la organización, porque
No importaba si los altos ejecutivos mostraban esas habilidades, si nadie más lo veía, si nadie más sabía qué hacer. Tal vez las herramientas hacen falta ahí, pero déjenme mostrarles el resultado. Si vemos la próxima diapositiva, y esta es de una investigación que se hizo de análisis sobre agregación de miles de diferentes encuestados en este estudio y nos muestra el rango de inteligencia emocional que cuando utilizan los líderes mejora la satisfacción del trabajo, logra mayor compromiso organizacional y eso obviamente lleva a menor rotación de personal, más sentimientos positivos sobre el trabajo. Como decía antes en mi presentación anterior, sentirse mejor significa que ustedes pueden exhibir sus mejores talentos, que tienen mejor eficiencia cognitiva y ese lleva a un mejor desempeño laboral, mayor participación, significa que las personas están más enfocadas en lo que están haciendo. Recuerdan, menor participación significa que ustedes se distraen fácilmente. Mayor participación me interesa a mí, significa que mi intención es completa en lo que estamos haciendo. Y otro resultado, mejor salud, mejor emoción física, bienestar. Todo esto puede ayudar a la línea final, lo que significa tener menos ausentismo, tener personas que sean más capaces de hacer su trabajo porque tienen este bienestar. Y por último, mejor ciudadanos y creen más en la incorporación, más confianza de hacer que entre personas que trabajen mejor juntas. Y tenemos la parte de respuesta práctica, la satisfacción aumenta, la productividad aumenta, los ingresos también aumentan. Muchas gracias. Ahora, hay una cosa más con todo esto, hay un problema con esto. Y el problema es que hay una dinámica universal en cualquier relación en lo que tenemos una asimetría de poder. Papá, hijo, liderado, liderador. En el negocio significa que las personas que están en a un nivel más alto en la jerarquía, cuando tiene que lidiar con personas que no son tan altas, tienden a prestar menos atención, a interrumpir lo que las otras personas dicen, a expresar impaciencia no verbal y de otras formas hace que las personas sientan que no importan, que todos elementos no verbales que muestran una falta de empatía. Y esto es algo que se ha mostrado en todo el mundo y prácticamente en las relaciones de todo tipo que hemos visto. Tiene que ver con el territorio, pero significa que si ustedes son líderes, tienen que ser más conscientes de ustedes mismos. ¿Y qué señala esto? ¿Interrumpo a las otras personas? ¿Hago contacto visual con las otras personas? ¿Me relajo en el momento o veo impaciencia? Ahora, eso es interesante porque esto significa que las personas que están acostumbradas a estar en una posición poderosa puede que también estén acostumbradas a prestar menos atención, a que no le presten atención a esa persona. Entonces, una de las formas en la que pueden volverse mejor es prestar más atención, hacer un cambio de intención como tal, de escuchar completamente desde no tal vez decir las palabras adecuadas, la persona que dice, hacer contacto con la persona, son señales no verbales de estar presente. Y de ser un nuevo hábito, el viejo es no prestar atención, pero no significa que la persona se siente herida, siente importante, siente que importa, siente que pertenece. Y todos los líderes como tal, yo creo que deberían mostrar este tipo de empatía. Es la base de una relación fuerte. Significa que ustedes pueden tener rapport. Por ejemplo, tenemos atención mutua. Y si ustedes van a hacer un video de dos personas y lo juegan, ustedes encuentran que hay parte no verbal, la forma en la que mueven el cuerpo, como la orquesta. Y la tercera señal de este rapport es que se siente bien. Los encuentros que tienen a lo largo del día, que exhiben este rapport, hacen que ustedes se sientan bien acerca del día. Y todo el encuentro de negocios, todo el liderazgo que se encuentra debe tener estas señales. Déjenme terminar
Y Chris, tal vez puedas alistarte para tomar la palabra un momento. Cuando hablamos de este paso para desarrollar fortalezas adicionales en la propia inteligencia emocional. Y tal vez podemos tener la última diapositiva acá. Hay 5 pasos. El primero es articular su visión para ustedes mismos. ¿Dónde quieren estar en 5 años? De hecho, esta es otra forma de preguntar a ustedes mismos si les preocupa, si ustedes quieren poner el tiempo y el esfuerzo para sentirse mejor. Porque si la respuesta es no, la verdad no, pueden parar ahí. Pero si ustedes ven que están desarrollando mejor inteligencia emocional, hay más empatía, hay más escucha, y eso les puede ayudar a ustedes en mis habilidades de liderazgo y en mis habilidades como equipo, como padre, como lo que sea, pueden tener más motivación. Se ajusta a su visión del tipo de persona que ustedes desean ser, su ideal. El segundo es tener retroalimentación. Idealmente, hablamos de la inteligencia emocional del inventario que mencionamos antes, el SC360. Como digamos que una retroalimentación que pueden tener y pueden tener lista, haciendo preguntas a las personas que les conocen bien y son honestos con ustedes, sus aliados, sus esposos, sus empleados, personas que están en el trabajo, sus jefes tienen ese tipo de relación también. Entonces, ¿cuáles son mis fortalezas? ¿Cuáles son mis debilidades en la inteligencia emocional? Y el tercer paso es que ustedes utilizan esta información para desarrollar un plan de aprendizaje. Y aquí describimos uno de estos planes de aprendizaje que era para superar el hábito antiguo de perder la atención, de ser la persona más inteligente aquí y de parar y prestar mejor atención. Ese es el nuevo hábito que tenemos. Entonces, básicamente lo que ustedes están haciendo con un plan de aprendizaje es que están superando el cableado de su cerebro. Tal vez ustedes lo han pensado 10.000 veces en el pasado y está completamente unido. Efectivamente, ustedes tienen un momento de interacción para entender, esta es una relación, que eso es lo que solíamos hacer y aquí probamos las nuevas formas de hacerlo. Todo el entendimiento. Y como hemos practicado algo en el dominio de inteligencia y nuevos hábitos, más alta la conectividad para este hábito. Es como aprender un golpeo. Entre más practicamos, mejor nos ponemos, mejor somos para escuchar y mejor podemos hacer las cosas. Y aquí recibimos apoyo. Tenemos grupos de aprendizaje, tenemos cohortes que estábamos describiendo, tal vez teníamos un coach si estábamos aquí encima de todo y siempre con el que podemos hablar acerca de cómo estamos haciendo las cosas en el plan de aprendizaje. Porque van a haber días malos, a haber días con la presión de tiempo que podemos retroceder, pero utilizamos esto como una oportunidad de aprendizaje. La próxima vez que esto suceda, ¿qué puedo hacer mejor? Entonces ustedes reciben apoyo, ustedes lo utilizan como una oportunidad para investigar, para hacer práctica. Es como practicar su golpe, eh, tenis, etcétera. Y ustedes utilizan cada ocurrencia, cada oportunidad para ponerse mejores. Y es como esto puede pasar en casa. Tal vez están escuchando a su pequeño, a su esposa, a su hijo, y el cerebro no hace una diferencia clara entre el trabajo y estar en casa. Ustedes pueden practicar, sea la oportunidad que sea. No es que ustedes vayan a buscar oportunidades, sino que puedan reconocer estas y puedan utilizarlas y ustedes puedan practicar. Y mis colegas, Richard Boyatz utiliza esta metodología que se llama estudiante de MBA, que no únicamente dice que las personas sean mejores en 5 a 6 meses de práctica, pero cuando le da seguimiento 7 meses después y tienen las personas con las que trabajan evaluando ese trabajo, lo que aprendieron en ese momento se ha mantenido con ellos. De hecho, ahora que saben cómo hacerlo, desarrollan sus fortalezas y su inteligencia emocional.
Entonces, únicamente para revisar rápidamente, para la organización de inteligencia emocional, ustedes quieren tener un ejecutivo de alto nivel que diga, sí, esto importa. Ustedes quieren una señal para los nuevos solicitantes de esto. Y lo más importante, quieren revisar sus habilidades, no únicamente habilidades duras. ¿Qué tipo de líderes son? ¿Qué tipo de desempeño hacen? Y el desarrollo de este plan. Ustedes quieren proporcionar medios para que las personas se capaciten y se vuelvan mejores en su dominio de inteligencia emocional. Y ustedes quieren que en todos los niveles lo hagan, porque eso significa que tienen la cultura de organización y va a apoyarlos y va a animarlos como tal y va a aplicarle a las personas que efectivamente lo están haciendo. Y ahora, Chris, te doy la palabra de nuevo a ti. Thank you, Daniel. Excellent. Muchas gracias, Daniel. Qué buena pregunta. Entonces nos quedan 15 minutos antes de terminar nuestra charla. Tenemos unas cuantas preguntas que vienen aquí, unas muy interesantes. Entonces veamos cuántas podemos recibir. Yo creo que un punto interesante para iniciar, empezamos a hablar acerca de los 5 pasos del desarrollo emocional, la importancia de la práctica. Y María pregunta, ¿hay algún tipo de mecanismo específicamente para practicar la empatía? Ustedes compartieron un ejemplo ayer acerca de cómo podemos hacer práctica el enfoque, por ejemplo. ¿Algún otro tipo de pruebas o tácticas o estrategias que tengas para mejorar la empatía? Es una buena pregunta, porque rara vez tenemos retroalimentación sobre la exactitud de lo que asumimos que la otra persona está sintiendo. Sencillamente no se incluye en una interacción ordinaria. Entonces ustedes pueden recibir retroalimentación al decirle a otra persona, yo siento que estás un poco ansioso ahora. Y van a estar de acuerdo o no contigo. Entonces, para mí, que creo que estás un poco molesto. ¿Estás de acuerdo o no? De otra forma, puedes sencillamente mover tus ideas acerca de la otra persona tiene, acerca de sus emociones con esa persona. Y es la retroalimentación que tenemos que nos ayuda. Por ejemplo, el cerebro efectivamente quiere a Paul Ekman, que fue un experto en expresión facial en ese momento. Y Paul Ekman tuvo una capacitación de 45 minutos acerca de cómo leer emociones de la expresión facial. Y era algo muy poderoso y les ayudó al cerebro a entender qué expresiones faciales había y qué emociones había. Entonces, de otra forma, el cerebro quería esta información, quería retroalimentación para hacer las cosas. Así es como lo hacíamos. Maravilloso. Y Tinier nos pregunta si sería razonable para un gerente trabajar estos 5 pasos en el desarrollo. Ahí ves si es un paso apropiado en la perspectiva de líderes futuros. De si hay una forma sensible que podamos hablar de estos, otras formas en las que podamos incluir este tema de inteligencia artificial con los equipos, con el reporte. Recuerda, la capacitación y la mentoría es una parte del liderazgo en la que se puede manejar. Y esto anima a las personas que están haciendo coaching o las que están liderando a efectivamente realizar los pasos de mejorar su inteligencia emocional y dar retroalimentación de una forma que no juzga. Pero ustedes pueden tomarlo y tener en cuenta las personas. Cuando ustedes hablaron de X, era bastante bueno, pero cuando hizo Y, no era tan bueno. Entonces, practicamos haciendo esto mejor. De otra forma, se vuelven ustedes el coach, pero eso pone un grupo de líderes y ustedes son el único lugar en la organización y en el que la persona que está en liderazgo puede recibir ayuda. También creo que es importante para recursos humanos, por ejemplo, capacitar estos 5 pasos de forma que las personas puedan tener un grupo de trabajo. Creo que este es mi GSG, lo que mi compañía ha hecho, que ha formado en estos grupos.
no únicamente la capacitación en la parte superior, pero entender la inteligencia emocional también. Y hay muchos programas que Recursos Humanos puede utilizar para apoyar a las personas a desarrollar inteligencia emocional, pero yo creo que es de ambas partes, idealmente. Es un líder que está mostrando que los pasos que toma y luego recursos humanos que proporcionan una forma de practicar esto, de tener un buen diagnóstico, de tener algo de apoyo y de tener algo de retroalimentación sobre cómo hacerlo. Entendido, maravilloso. Tenemos 3 o 4 preguntas que nos quedan sobre el tema de cómo pruebas o verificas o cómo incorporas la inteligencia artificial en el proceso de contratación, que creo que es una habilidad muy importante. Entonces, cómo los líderes trabajan esto y tienen en cuenta estos equipos. ¿Cómo es la proporción de inteligencia emocional? Yo no creo en la suposición que tenemos acá de que los líderes o las organizaciones como tal deben tratar de identificar la inteligencia emocional como tal. Yo personalmente le pongo más énfasis en la esperanza de capacitar personas, en desarrollar una cultura que muestre que esto importa, de forma que las personas manifiesten la inteligencia emocional que tiene y quieren desarrollar más en profundidad. Soy escéptico de la inteligencia emocional de las herramientas de contratación. Yo creo que las personas tratan de obtenerlas y yo creo que lo que queremos hacer en cambio es lo que vemos con las compañías Veo, por ejemplo. Cuando ellos comunican con las personas que quieren un trabajo, la inteligencia emocional importa aquí bastante y son las personas que se eligen en cierta medida. Pero una vez que están dentro de la organización, ellos entienden que eso únicamente importa, no únicamente en la revisión de desempeño y en este elemento de habilidades suaves, si quieren verlo así, pero también hay una capacitación continua en la que ellos pueden hacer parte y en la que deben hacer parte para su inteligencia emocional. Yo creo que ahí es como nosotros desarrollamos una cultura de inteligencia emocional, las habilidades que nos provee la organización. Efectivamente, es muy interesante y creo que va en la línea de esta idea que puede ser una habilidad que podemos aprender y mejorar efectivamente. Y Sandra nos pregunta acerca de cómo un líder puede transmitir la importancia de la gratitud. La gratitud, de nuevo, yo creo, no creo que lo he mencionado específicamente. Es algo que se habla cada vez más y más estos días. Entonces sí que se considere, digamos, como un tema espiritual. ¿Cuál es tu pensamiento acerca de la gratitud? Hacer negocios de un tema espiritual. No tiene que ser un tema espiritual, digamos, yo creo que hay mucha investigación psicológica que se ha hecho al respecto acerca de los usos de gratitud como una forma de crear emociones positivas. Entonces, estuviste hablando antes, hablaste de cómo empezabas tu día. Las personas lo que hacen es que hacen 3 cosas o 3 personas por las que son eh, agradecidas en la vida. La gratitud o expresar gratitud como tal muestra como tal una operación espiritual. Y hay una parte psicológica muy importante en el cual si sentimos gratitud hacia alguien y decimos, bueno, yo creo que aprecio bastante lo que están haciendo con el equipo, eso fortalece bastante sus fortalezas, sus conexiones. Entonces, si pensamos en nosotros mismos, en la gente de la organización, la gente en los equipos, la gente en nuestras vidas por las que nos sentimos gratitud, han sido amables o los han apoyado, eso efectivamente los va a poner a ustedes en una mejor posición. Sí, tienes toda la razón. Entonces, tomando la palabra confianza que mencionaste antes, tenemos una pregunta de Margarita que creo que es muy interesante y es cómo restaurar la confianza en su equipo. Tenemos una situación en específico que tal vez no fue presentada bien. ¿Qué pueden hacer los líderes cuando fallan? Bueno, por un lado, primero tiene que entenderse la falla. Cuando yo hice X, esto no funcionó y les ofrezco disculpas porque teníamos este efecto y voy a hacer las cosas mejor en el futuro. Y esto anima a las personas en sus esfuerzos para ser unas mejores personas, para ser mejores líderes, para ser más inteligentes emocionalmente. Y así podemos crear confianza, porque todos están de acuerdo con ustedes, ayudándoles a ustedes, por ejemplo, a darles retroalimentación que acepten.
Eso crea apertura. Aquí las personas pueden ser más cándidos con ustedes. Recuerdan las normas de los equipos de alto desempeño y uno de ellos es que ustedes pueden ser honestos y abiertos acerca de las fortalezas y límites de cualquier persona. Y eso incluye el líder. This is a question from Esto es Don. una pregunta que tenemos de Donna. Me intriga ver tus ideas acerca de esta información que tenemos. Y efectivamente creo que es una pregunta psicológica. Tiene que ver con el síndrome del impostor. Y se pregunta si tienes alguna recomendación para personas que están luchando con el síndrome del impostor. Y claramente empezamos con la conciencia. Es el siguiente paso de sentirse bien con ello. Parece que esto permea muchas organizaciones grandes, especialmente en tecnología. Te hablamos del síndrome de impostor. Es una pregunta muy interesante. Entonces, para aquellos que no están familiarizados con el concepto del síndrome del impostor, estamos hablando de algo que ocurre cuando las personas, por el motivo que sea, a veces no son lo suficientemente buenos. Entonces, tenemos habilidades intrínsecas o talentos. Y nunca escuché que eso haya pasado en IT. Pues creo, porque efectivamente en IT siempre hay algo nuevo, siempre hay una mejor forma de hacer las cosas. La meta es constantemente se ubica en IT y ustedes pueden sentir que ustedes son incompetentes, básicamente. Eso es lo que hace el síndrome del impostor. Hace sentir que ustedes no tienen hoy la competencia que demanda de ustedes y ustedes van a encontrar que esta es la parte subyacente del síndrome del impostor. Y yo creo que ser conscientes de esto es algo importante, pero también uno de los remedios para el síndrome del impostor es reconocer sus éxitos, reconocer lo que son buenos y son crear pequeñas victorias, metas gestionables para crearse ustedes mismos que ustedes pueden lograr lo que tienen. Y eso es algo que ustedes pueden hacer para superar el síndrome de impostor. Gracias, Daniel. Intrigados, algo que me interesa un poco hablar sobre los diferentes estilos de liderazgo que mencionaste. La configuración de paso, visionario, la parte democrática, etcétera. ¿Tienes algún número en términos de cuántos líderes, qué proporción de líderes está a qué nivel? Y yo creo que parece que hay como una forma de considerar la parte inferior del comando en control de los líderes. Tal vez me equivoco, tal vez ese no sea el caso, pero parece interesante y si ese es el caso, ¿por qué eso, el tipo de liderazgo menos efectivo, afecta a otros líderes también? Entonces déjenme hablar de una conexión que hay entre la sobreabundancia de líderes como tal y la gran renuncia. Recuerdan que habíamos hablado que los estilos de liderazgo que básicamente faltan, no tienen empatía. Aquí estamos hablando de los números en los que los líderes piensan sentirse bien con esto. Este líder no le interesa cómo llegó a estos números. Entonces, una de las cosas que podemos hacer es llevar a atajos, a lapsos éticos, a personas con talento y una sensación de ética de que se vaya a la organización. En otras palabras, tiene un efecto negativo en la organización. Y el efecto que tiene, por ejemplo, que es menos visible en los números. Entonces, especialmente en las últimas sesiones, en las sesiones que han tenido este liderazgo, que han sido promovidos porque parece que son exitosos, pero lo que no se ha dado cuenta la gente recientemente es cuántas personas están moviendo esto, cuántas personas sienten que sencillamente no me importa, quiero hacer lo que tengo que hacer y ya, siento un propósito, no siento empatía, no siento que me preocupe este líder. Y yo creo que la gente que no conoce la proporción exacta de esos estilos de liderazgo en una organización. Y por cierto, no es un solo estilo, pueden exhibir todos los diferentes estilos que son apropiados. Entonces, por ejemplo, el comandante en control es muy apropiado en la sala de emergencia, porque alguien tiene que estar a cargo en ese momento, cuando hay una emergencia, cuando alguien tiene que asumir esto. Pero otro líder puede que sea bueno si ustedes tienen un líder que sea altamente motivado, que está motivado como ustedes están, que tienen un gran equipo.
Entonces, esas situaciones no son tan comunes en la organización. Y generalmente los líderes tienen que tener la posibilidad de inspirar o articular una visión. Entonces tiene que poder la posibilidad de desarrollar y trabajar y mostrar a las personas que les preocupan los otros, que hay otros líderes. Hay escuchas de las personas con decisiones de consenso, particularmente que han afectado estas, y otros que tienen un impacto positivo. Entienden que tener un buen tiempo junto no es una pérdida de tiempo, crea capital emocional de forma que la gente los pueda apoyar. Entonces tenemos diferentes estilos de liderazgo y cualquier persona puede exhibirlos como elementos apropiados en una situación apropiada. Entonces, no estoy diciendo que sea una situación de uno o el otro. Idealmente, el comportamiento se manifiesta en todos los datos que se ha mostrado, que si se examinan más de esos de liderazgo como tal, hay mucho mejor desempeño que las personas que lideran como tal. Es interesante, muy interesante. ¿Y cuál sería un tipo de líder? ¿Cómo entraría un líder de microgerencia? ¿Cómo entraría acá? Los microgerenciadores son los que ponen el paso. Entonces, como empleado, ¿cuál sería la mejor forma de abordar ese tipo de liderazgos? Es una pregunta muy interesante. Entonces, ustedes están microgerenciando y lo está volviendo locos y ustedes quieren tener más autonomía. Y entonces, ¿cómo hacer el trabajo? Su trabajo está diciendo que insiste que lo haga de esta o de otra forma. Hay respuestas útiles para esto. Hay, digamos que la idea es no entrar en la ira de su gerente, sino manejar esos elementos, la inteligencia emocional que está gestionando esto. Y esto los vuelve menos locos. Y esto afecta las circunstancias y efectivamente vemos cómo podemos lograr que el jefe lo promueva a un lugar diferente, tal vez. Bueno, buen I'm just punto. looking Daniel, entonces mirando el top of the tiempo, hour, yo so creo que ya estamos llegando al tiempo completo. Entonces, lastimosamente se nos acabó el tiempo. Te agradecemos mucho por haber estado con nosotros el día de ayer y hoy. Para mí fue todo un placer estar con ustedes. Muchísimas gracias. yes, as I say, thank you to Dan. Bueno, entonces muchas gracias, Dan. Es un honor tenerte con nosotros el día de hoy y gracias por haber estado con este programa sobre inteligencia emocional este par de días. Espero que todos hayan encontrado información útil y quiero agradecerles a todos ustedes, los que están mirando, los que han estado participando, que nos han mandado sus preguntas y quienes han estado interactuando con nuestra sesión. De nuevo, aprecio bastante lo que han hecho y las preguntas fueron muy buenas y creo que han agregado bastante al programa que hicimos en el par de días que tuvimos. Bueno. Ahora, como les dije antes, vamos a estar enviándoles a ustedes los certificados de asistencia, perdón, después de que el programa termine el día de hoy. Entonces, tengan en cuenta su bandeja de correo, que vamos a estar enviando una encuesta muy pronto, que esperamos que la completen en línea, y sería maravilloso para nosotros recibir su retroalimentación sobre el programa, sobre los temas que desean escuchar a futuro y los formatos en los que les puedan interesar a ustedes que exploremos. Más que eso, de nuevo volveremos con ustedes el próximo mes con otra masterclass digital sobre estrategia e innovación con Nathan Ferrer. Entonces, de nuevo, lo que nos queda decirles es muchas gracias de nuevo a todos ustedes por estar con nosotros y esperamos verlos la próxima vez en la próxima reunión WOBI Digital Masterclass. Que tengan